Muy bien, buenas noches a todos y todas. Hoy es la segunda parte de la charla que empezamos la vez pasada, cuyo tema es el neoliberalismo, las políticas neoliberales. Y yo sé que siempre digo lo mismo, que va a ser breve, pero creo que esta vez va a ser breve. Vamos a ver si esta vez es así. Empezamos como siempre, cuando es el caso de una segunda parte, con un breve resumen de lo que dijimos la vez anterior. La vez anterior hablamos de que el capitalismo no se caracteriza ni por un crecimiento permanente y constante, ni por un decrecimiento permanente ni constante, sino que se caracteriza por fluctuaciones, ¿verdad? Por un movimiento fluctuante. Y planteamos dos tipos de fluctuaciones, las más breves, más o menos cada 7, 8, 10, 11 años, muchas veces se le llaman las crisis cíclicas o las crisis recurrentes. No hay mucha polémica entre los economistas, incluso los no marxistas, de la existencia de esas fluctuaciones. Y lo que también llamamos las ondas largas. El capitalismo atraviesa por largos periodos, a veces son de crecimiento muy acelerado y a veces son de crecimiento desacelerado. Esas ondas largas tienen la característica, lo explicamos la vez pasada, no lo voy a repetir ahora para no tenemos tiempo, de que la caída en una onda recesiva, luego de una onda expansiva, es, por así decirlo, automática. Es decir, las contradicciones internas del sistema provocan que toda expansión prolongada acabe en una recesión prolongada. No es así, es distinto, en el caso de la salida de la crisis o del periodo recesivo a un nuevo periodo expansivo. Esa salida del largo periodo crítico a un periodo expansivo requiere una cosa básicamente, un aumento considerable de la tasa de ganancia de la clase capitalista y duradero, suficientemente grande y duradero como para provocar un nuevo periodo de expansión. Y eso se logra a través de muchos factores, o se puede lograr a través de muchos factores que no están inscritos, que no son automáticos del movimiento de la economía capitalista, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los mecanismos fundamentales para lograr ese aumento de la tasa de ganancia, cuando hubo la gran depresión de la década del 30, fue el fascismo, ¿verdad? El fascismo no surge automáticamente de cómo funciona el capitalismo, surge de todos unos procesos políticos muy complejos. Ni siquiera su victoria está asegurada. La clase trabajadora podía haber derrotado el fascismo, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial, igual. Todos esos elementos ayudaron a que el capitalismo saliera de su crisis prolongada en la década del 30 del siglo pasado y entrara en un periodo de expansión que básicamente va de la Segunda Guerra Mundial a mediados de la década del 70. ¿Verdad? No entro en muchos matices. En Estados Unidos empezó un poco antes, en 1940, en Europa empezó un poco después, porque Europa estaba sumida materialmente en la guerra. Estados Unidos participaba en la guerra, pero no estaba afectado físicamente el territorio de Estados Unidos por la guerra. Pero a partir de la Segunda Guerra Mundial el capitalismo entra en un periodo de expansión muy acelerada. En Francia lo llaman los 30 gloriosos, en otros lugares lo llamamos el boom de posguerra, ¿verdad? No hay ninguna duda de que esto es un periodo de expansión del capitalismo. Puerto Rico no es la excepción, es un periodo en que Puerto Rico se moderniza, se transforma, etc. Eso es parte de ese periodo de expansión del capitalismo. Y ese periodo termina en 1965. Entonces, o más o menos, ese periodo expansivo, después de la Segunda Guerra Mundial, los 30 gloriosos, como lo llaman en Francia, se caracteriza por una serie de, uno lo puede caracterizar por una serie de aspectos y de elementos que se deben a tres factores, esos tres elementos que les voy a decir. Uno, la necesidad o la comprensión, incluso de los gobernantes capitalistas, de que había que introducir cambios al funcionamiento del sistema para evitar caer en la depresión anterior a la Segunda Guerra Mundial. Segundo, las luchas de la clase trabajadora en ese periodo de expansión, que logran una serie de reformas importantes. No es que los capitalistas las den graciosamente, sino que la clase trabajadora logra conquistarlas. Y también recordar que es un periodo que todavía existía la Unión Soviética con todos sus problemas, que no hemos discutido en otro momento, pero que estaba en competencia con los estados
capitalista, ¿verdad? Y eso obligaba un poco a los estados capitalistas a hacer ciertas concesiones sociales, ¿verdad? No podían darse el lujo de empleo masivo, no tener servicios educativos, no tener servicios de salud mínimamente adecuados, porque lucían muy mal en la competencia con otros estados. Así que entonces hay una serie de características de ese periodo de expansión. Uno es que los gobiernos van a adoptar, muchas veces oficialmente, la política de promover el empleo. Su tarea más, ¿verdad? Su objetivo es asegurar que el desempleo no aumente más allá de ciertos puntos, ¿verdad? Garantizar eso, y lo anuncian de esa manera, ¿verdad? Y la manera de hacerlo, como vimos la vez pasada, muchas veces es desarrollar políticas que tienen un efecto inflacionista, que aumentan los precios, aumentan la demanda a través de la inversión estatal, aumentan la demanda a través de la deuda, los precios suben, la economía sigue creciendo, hay un proceso de inflación, pero se evita caer en una situación crítica como la década del 30, ¿verdad? Así que el desempleo, vamos a decir, o el desempleo masivo, era el enemigo, lo que queremos evitar, y estamos dispuestos a pagar el precio, planteaban los gobiernos capitalistas en ese momento, y sus teóricos, estamos dispuestos a pagar el precio de una inflación moderada con tal de evitar caer en una depresión como la de la década del 30. Es una época en que en muchos países, incluyendo los Estados Unidos, va a haber un régimen o una política de impuestos progresivos muy claros, ¿verdad? Que mientras aumenta el ingreso de las personas, aumenta la tasa de tributación, que las grandes empresas tienen que tributar de manera considerable, ¿verdad? Y que eso permite financiar un estado de bienestar. Usted cobra a las grandes fortunas, usted cobra a las grandes empresas y eso permite garantizar a la población ciertas cosas, ¿verdad? Un sistema de salud, un sistema educativo, protección para los desempleados, ayuda a los sectores empobrecidos, etcétera. ¿Se entiende, verdad? Cuarto elemento, va a haber un crecimiento grande en muchos estados durante este periodo del sector público, ¿verdad? Sectores que el Estado los toma para garantizar unos servicios a la población, la electricidad, la salud, el agua, la educación, ¿verdad? En otros países, en algunos países la vivienda quizás no era la vivienda pública, pero subsidiada, etcétera. Un sector público muy grande. Una regulación de las actividades de las empresas. Como dijimos la vez pasada, en muchos lugares, Estados Unidos es un ejemplo, existía mucha reglamentación sobre qué se podía producir, cómo se podía producir, dónde se podía producir, ¿verdad? Un ejemplo era la industria del transporte de camiones, ¿verdad? Usted no simplemente podía fundar una empresa de transporte de camiones y empezar a operar, ¿verdad? Para usted operar una empresa de camiones tenía que solicitar una licencia, y las licencias a veces no estaban diferenciadas. Eso es para transportar alimentos, es para transportar productos que no son alimenticios, es para transportar maquinaria, y había un reglamento para cada cosa. Y si usted tenía una licencia para transportar alimentos, no podía transportar máquinas, y tenía una para máquina, no era para transportar alimentos. Había toda una reglamentación, y por lo tanto eso también limitaba a los que entraban, porque si usted le negaban la licencia, pues no entraba en ese campo, ¿verdad? Lo mismo pasaba con las líneas aéreas, pasaba con muchos sectores de la economía. Es un periodo en que se van a ampliar los derechos laborales en muchos países, ¿verdad? Los derechos a licencia de enfermedad, licencia por vacaciones, protección contra el despido, y toda otra protección contra accidentes, aseguro en caso de accidentes, seguro en caso de desempleo, jubilación, muchas cosas, muchos derechos laborales que se conquistan y se amplían durante ese periodo. Va a ser un periodo, como ocurre siempre o casi siempre en los periodos en que hay expansión económica y que baja el desempleo, de mejoras salariales. Los trabajadores y trabajadoras van a poder lograr salarios cada vez más altos, ¿verdad? Todas estas cosas que estoy diciendo aquí en Puerto Rico es un ejemplo, ¿verdad? Incluso en Puerto Rico se manifiestan todas estas cosas. Es un periodo en que los sectores organizados de la clase obrera, como parte de lo que acabo de decir, van a lograr convenios colectivos, y van a lograr convenios colectivos que permiten ir mejorando gradualmente, convenio tras convenio, mejorando, ¿verdad? En alguna medida,
los niveles de vida de la clase trabajadora. Y se reconoce más o menos en ese periodo que los sindicatos, que las uniones cumplen una función dentro del sistema político, ¿verdad? Y se les reconoce. Había también, en esa época, tiene que ver un poco con la regulación, muchos controles de capital, del movimiento de capital internacionalmente, ¿verdad? Era mucho más difícil. Usted dice, voy a mover $1 millón de Estados Unidos a Venezuela, ¿verdad? Había que pasar por toda una serie de permisos, toda una serie de limitaciones, etcétera, que controlaban el movimiento de capital de un sitio a otro. En los países subdesarrollados, tema que hablamos en otro momento, ¿verdad? Es un periodo en que muchos de ellos implementan lo que hoy llamamos, o se llamaban en esa época, políticas desarrollistas, ¿verdad? Que planteaban que querían empezar un proceso de industrialización parecido al de los países avanzados, y para eso aplicaban a veces políticas de protección de su industria, ¿verdad? Para poder desarrollar su industria. Limitaban, por ejemplo, la inversión de capital externo a su país, o la condicionaban a toda una serie de elementos. Durante este periodo se pone de moda, como vimos la vez pasada, la idea de que este capitalismo, con todos estos elementos que acabo de decir, a veces incluso se decía, ya no es capitalismo, es una economía mixta, ¿verdad? Lo que los teóricos de esta época van a defender es la idea de que ahora tenemos una economía mixta que permite superar los males del capitalismo de antes de la Segunda Guerra Mundial, que permite reglamentar, que permite regular, que permite asegurarnos de que el capitalismo funcione, pero que no sea tan desastroso ni injusto, que se reparta mejor la riqueza, ¿verdad? La exaltación de esta economía mixta. Y quizá el teórico predominante en esta época, ¿verdad? En la academia y para los gobiernos, es Keynes, ¿verdad? Un economista no marxista, evidentemente, que en la década del 30 publica una serie de textos muy importantes que básicamente plantea, ¿verdad?, que la idea clásica de que el capitalismo se autorregulaba y de que el capitalismo por sus propios mecanismos internos espontáneamente iba a salir de la Gran Depresión, pues él desafía eso y plantea, no es cierto, ¿verdad? El capitalismo tiene grandes méritos, según él, pero no funciona así, ¿verdad? Y tranquilamente puede quedarse estancado en esta depresión por décadas, a menos que nosotros en los gobiernos tomen acción activa, ¿verdad?, para superar esta situación. Ajá. Esa economía mixta se aleja mucho de la socialdemocracia. ¿De la sociedad? De la socialdemocracia. Bueno, en algunos lugares es lo que la socialdemocracia va a defender, ¿verdad? Eso abre ¿verdad? un tema aparte, pero durante todo este periodo de expansión de posguerra, los partidos socialdemócratas, lo que llamamos los partidos socialdemócratas que vienen del movimiento obrero, muchos de ellos ya han abandonado la noción de abolir el capitalismo y lo que plantean, ¿verdad?, en la práctica o en la teoría, dependiendo, pero ciertamente en la práctica, en la teoría algunos todavía, pues, si tú mirabas los programas decían otra cosa, era esta economía mixta, este concepto de una economía mixta, ¿verdad? Y aquí estamos resumiendo, sobre esto hay grandes variantes, ¿verdad? Qué sé yo, en Inglaterra el estado de bienestar es más amplio que en Estados Unidos, se crea un sistema de salud universal público, ¿verdad? En Estados Unidos no se crea nada, ¿verdad? El estado de bienestar en Estados Unidos siempre fue bastante raquítico comparado con otros países, estoy generalizando, pero esa es la tendencia general. Bueno, sabemos que entonces que este periodo de expansión, como todos los periodos de expansión capitalistas, llega a su fin, y cuando llega a su fin, lo que podemos esperar y lo que ocurrió es evidentemente una ofensiva de todos los gobiernos capitalistas y de la clase capitalista para tratar de lograr un aumento de la tasa de ganancia para salir de la crisis en que están. Y por lo tanto, lo que vemos es que todas estas políticas y otras más que podríamos anunciar aquí se revierten, ¿verdad? Empiezan a cuestionarse y a revertirse muchas de estas políticas que caracterizaron el periodo de expansión. Y esa reversión, ese ataque a lo que se había conquistado en el periodo de expansión, ese paquete de medidas es lo que llamamos el neoliberalismo, ¿verdad? Todas esas políticas son diferentes cabezas del mismo monstruo. Por ejemplo, lo vimos la vez pasada, a partir de la década de 70 los gobiernos van a incluso explícitamente plantear que el problema fundamental no es el desempleo,
el problema fundamental es la inflación, ¿verdad? Y tenemos que detener la inflación. Y por lo tanto vamos a aumentar, por ejemplo, las tasas de interés. Y eso va a provocar un aumento del desempleo. Pero estamos dispuestos a que haya un aumento del desempleo porque eso va a limitar la inflación. Y además el desempleo es bueno porque disciplina a la clase trabajadora. Ya los trabajadores ante la amenaza del desempleo van a estar dispuestos a aceptar concesiones e imposiciones de los patronos que de otro modo no aceptarían. Se va a cambiar la política de impuestos progresivos y se va a adoptar una política de reducción de los impuestos a las grandes empresas, ¿verdad? Trump acaba de aprobar su Big Beautiful Bill, ¿verdad? Su presupuesto, que baja más todavía de lo que ya han bajado los impuestos a las grandes empresas para aumentar la ganancia de las grandes empresas, ¿verdad? Y también se va a utilizar cada vez más los impuestos regresivos, ¿verdad? Como el impuesto al consumo, ¿verdad? Ustedes saben que los impuestos al ingreso pueden ser progresivos. Mientras más usted gana, más alta la tasa de contribución, ¿verdad? Si usted se gana $10,000, tiene que pagar 1% por esos $10,000. Pero si se gana $10,000 más, por eso tiene que pagar $5,000. Y si se gana $10,000 más, por eso tiene que pagar 15%, ¿verdad? Y así sigue subiendo, ¿verdad? Eso es un sistema progresivo. El que más tiene, más paga más, ¿verdad? Los impuestos regresivos son los impuestos al consumo, básicamente, ¿verdad? Usted va y compra algo y paga el IBU, ¿verdad? A usted el IBU le cuesta $1 y a Richard Carrión, que es millonario, le cuesta $1 también, ¿verdad? Usted el dólar le hace un roto en el bolsillo, pero a Richard Carrión no le importa. El que tiene más, ¿verdad? Paga lo mismo que el que tiene menos. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, un ejemplo perfecto, ¿verdad? Es como el IBU se ha convertido en un sistema de recaudo muy importante para nuestro gobierno, que es un impuesto regresivo, un impuesto de consumo. Esto a partir del 2006, si no me equivoco. En vez de ampliar el estado de bienestar, lo que va a venir es una política de austeridad, que hay que achicar el Estado, hay que achicar los servicios públicos, hay que limitar los servicios públicos, ¿verdad? La agencia de gobierno, reducir el empleo, los servicios públicos, reducirlos o encarecerlos, ¿verdad? Dependiendo de lo que sea. Un ejemplo en Puerto Rico sería la Ley 7, ¿verdad? De 2009, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Una ley que plantea el gobierno de Puerto Rico es demasiado grande, tenemos que reducirlo, vamos a despedir 30,000 empleados públicos, ¿verdad? De diferentes agencias que proveen servicio a la gente, o sea que usted golpea a los empleados públicos, además golpea a la gente que recibe esos servicios. Y también se sigue, por ejemplo, toda una política de lo que llaman en inglés attrition, que es que cuando alguien se retira de una empresa pública, pues no se le reemplaza, ¿verdad? Por lo tanto, a lo largo del tiempo, el empleo en esa agencia pública va cayendo, ¿verdad? Usted tiene, qué sé yo, el Departamento de Recursos Naturales tenía en un momento dado 2,000 empleados, se han ido retirando y ahora tiene 800, ¿verdad? No es que usted los votó, ¿verdad? En ningún momento usted votó 1,200 empleados, pero como se van retirando, no los va sustituyendo, va reduciendo el empleo público. Para darle un ejemplo, entre 2012 y ahora, el empleo del gobierno de Puerto Rico se ha reducido a la mitad, ¿verdad? La gente dice el gigantismo gubernamental, ¿verdad? El gobierno en Puerto Rico, los empleados se han reducido a la mitad, comparado con un poquito más de una década en el pasado. La expansión del sector público se revierte y se instaura una política de privatización, ¿verdad? No tengo que decirle, ¿verdad?, que Puerto Rico es un ejemplo perfecto de eso que estamos diciendo, ¿verdad? La privatización de la salud, la privatización de energía eléctrica, los intentos de privatizar el agua que fracasaron, hubo que revertirlo, toda la subcontratación de agencias de gobierno, etcétera, etcétera. La regulación se sustituye por la desreglamentación y la desregulación, ¿verdad? Una dinámica de eso, un aspecto de eso, que ahora mismo están impulsando los liberales con mucha fuerza en Puerto Rico, es la eliminación de las licencias o la eliminación de las colegiaciones, ¿verdad? Usted hoy en día, muchos oficios, usted tiene que tener una licencia para poder, ¿verdad? Si usted es plomero, tiene que tener una licencia, no sé si ahora todavía es así, ¿verdad? Pero usted tiene que tener una licencia para ser plomero, perito, ¿verdad? Y eso
garantiza que si usted contrata a un plomero, pues, ¿verdad? Debe ser una persona que tenga la agencia ha certificado que este individuo cogió los cursos pertinentes, sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Etcétera. Eso para los neoliberales no les gusta nada, ellos quieren libertad de mercado, ¿verdad? Que cualquiera que quiera ser plomero, que sea plomero, ponga un anuncio y diga, ¿verdad? Yo soy plomero. Usted lo contrata, si le hace un mal trabajo, pues no lo contrata de nuevo. Claro, le va a costar 2,000 pesos bregar con el desastre que hizo el hombre ahí, pero hay libertad de mercado. Así que ellos quieren acabar con las colegiaciones, quieren acabar con las licencias, etcétera. Una de las campañitas mongas que tiene ahora mismo el Instituto de Libertad Económica, que es uno de los think tanks neoliberales de Puerto Rico, es ese, que en Puerto Rico hay demasiadas licencias, que para hacer cualquier cosa usted necesita una licencia. Vamos a acabar con las licencias, ¿verdad? Esa es parte de su concepto del libre mercado. En vez de reconocer derechos laborales, lo que viene, podemos poner aquí el ataque a las licencias como un ejemplo de esto en Puerto Rico. En Puerto Rico esto no se manifiesta con más fuerza porque mucha de la reglamentación que aplica Puerto Rico es federal, ¿verdad? Y la están desmantelando. Por ejemplo, reglamentación con respecto al agua, reglamentación con respecto a muchas cosas, pero no es que lo haga el gobierno de Puerto Rico, es que lo hace el gobierno federal, nos aplica a nosotros. Los derechos laborales se reemplaza por una política de buscar, atacar, revertir, arrebatar derechos laborales que se habían confiscado, ¿verdad? Ejemplo perfecto en Puerto Rico es la contrarreforma laboral de 2017, ¿verdad? Que eliminó muchos derechos que tenían los trabajadores en Puerto Rico o los redujo tremendamente como parte de esta ofensiva patronal. Durante el periodo de expansión se lograban mejoras salariales, ahora va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Los patronos se ponen agresivos, no aceptan que haya aumento de salario, aumenta el desempleo, los trabajadores están más temorizados de perder su empleo y hay un ataque sistemático contra los salarios para no aumentarlo y en algunos casos para reducirlos, ¿verdad? Si es posible. Lo mismo, el respeto por los convenios se traduce en un ataque a las organizaciones obreras. En el caso de Puerto Rico podemos poner como ejemplo la ley 66, una ley que se aprobó en el 2014, que los trabajadores en Puerto Rico, el sector público, muchos de ellos habían logrado convenios colectivos, pero con la ley 66 esos convenios colectivos quedaron en suspenso, ¿verdad? Es como si eliminaran el convenio colectivo, no se puede renegociar, no se puede cumplir con cosas que ya se habían firmado, y en esas estamos todavía desde entonces. Trump, por ejemplo, acaba de suspender por orden ejecutiva los convenios colectivos de un gran sector de los empleados del gobierno federal. 700,000 empleados es el número que yo he escuchado, ¿verdad? Un ejemplo de lo que acabo de decir. Había un convenio, pero al demonio con el convenio. Las políticas de control de movimiento de capital y las políticas desarrollistas van a sustituirse con las políticas de libre comercio y de apertura económica. Que el capital se pueda mover por todo el mundo con total libertad, sin ninguna restricción, invertir donde quiera, en lo que quiera, sin ningún control, ¿verdad? Esa es la política que se va a impulsar, que como dije, ayuda a imponer las políticas antisalariales y ayuda a imponer la reducción de impuestos al gran capital, porque en la medida que el gran capital puede decir, bueno, o me das una concesión en los salarios y reducimos los salarios o muevo la fábrica a México, pues eso es una presión tremenda sobre los trabajadores del lugar donde sea que están, ¿verdad? Para que hagan esa concesión, ¿verdad? Que la van a aplicar en México también, porque le van a decir a los mexicanos, me das una concesión o muevo la fábrica a Guatemala, ¿verdad? Siempre hay otro que esté más peor todavía en algún sitio para amenazarlo con ese movimiento. Y lo mismo con los impuestos. Los gobiernos le dicen, si tú me aumentas los impuestos, yo me muevo a otro país, así que no me aumentes los impuestos. Y más, redúcemelo, porque en otro país me están ofreciendo impuestos más bajos, ¿verdad? Así que el gran capital, en la medida que tiene movilidad, o mientras más movilidad tiene, más puede chantajear a los trabajadores o a los gobiernos para que le hagan más concesiones. Y ahora lo que va a venir es una exaltación del mercado. Ya no es la economía mixta lo que se exalta, ¿verdad? O la idea de que tengamos una economía mixta que puede regular el mercado. No, ahora es el mercado, es resuélvelo todo, el arreglarlo todo, ¿verdad? Y lo que tenemos que hacer es sacar al gobierno para que el mercado regule todo lo que haya que regular. Y las doctrinas de Keynes
se sustituye por toda una serie de teóricos exaltadores del mercado que por muchos años habían quedado un poco marginados dentro del mundo académico de los economistas, pero que ahora, ¿verdad?, ocupan o preocupan el lugar central. Así que entonces, como dije, las políticas neoliberales tienen muchísimas expresiones y manifestaciones. Tienen un elemento en común todas ellas, que es que buscan aumentar la ganancia de los capitalistas. Si usted busca en cualquiera de estas cosas, rebusca en cualquiera de estas cosas, usted va a encontrar esa motivación, ¿verdad? Eso es lo que explica la coincidencia de todas estas cosas tan diversas, porque todas van en la misma dirección. Si usted privatiza, usted está convirtiendo lo que antes era una empresa pública en algo que puede ser fuente de ganancia privada. Si usted baja los salarios, usted aumenta las ganancias bajando los salarios. Si usted le baja los impuestos a las grandes empresas, aumentan las ganancias de las grandes empresas, ¿verdad? Si usted elimina el estado de bienestar porque bajó los impuestos, eso le mete presión a los trabajadores para que no hagan exigencias, ¿verdad? Porque se van a quedar en la calle. Y así usted puede ir por todas estas, ¿verdad? Si usted rompe las uniones, va a tener más facilidad de imponer todo tipo de condición a los trabajadores. Así que entonces, un resumen rápido de muchos aspectos de lo que son las políticas neoliberales. Y todas estas políticas que digo aquí, las seguimos enfrentando en la actualidad, ¿verdad? Tenemos que pelear en contra de ellas, ahorita hablaremos sobre eso. Lo último dato que digo sobre esto es que esto nos recuerda que cuando hablamos de, a veces nosotros, ¿verdad?, los socialistas, utilizamos el concepto de lucha de clases, o la lucha de la clase trabajadora contra la clase capitalista, etc. No debemos caer en la idea de que cuando hablamos de lucha de clases, o hablamos de lucha de los trabajadores, o de defensa de los trabajadores, se trata únicamente del conflicto entre los patronos y los capitalistas y los trabajadores en el taller o en la empresa, o alrededor, por ejemplo, de los salarios, ¿verdad? Ese es un aspecto importantísimo de la lucha de clases, ¿verdad? Los trabajadores quieren aumentar los salarios, los capitalistas lo quieren bajar y están en pugna, y hay una lucha, y hay una pelea, ¿verdad?, constante con respecto a eso. Pero la lucha de clases no se limita a eso, ¿verdad? Si los trabajadores logran, o por la razón que sea, porque el Estado le imponga un impuesto, imponga una contribución al capital, ¿verdad?, y coja parte de la ganancia. Sabemos que la ganancia, los trabajadores reciben un salario que es producto de su trabajo, y los capitalistas obtienen una ganancia que es trabajo de los trabajadores, ¿verdad? El trabajo de los trabajadores que ellos se apropian en el proceso, que no voy a explicar ahora de nuevo el mecanismo, ¿verdad? Pero se puede lograr, y se ha logrado en muchos lugares, que se le ponga un impuesto a la clase capitalista, y con ese impuesto, que se convierte en ingreso del Estado, se establece, por ejemplo, hospitales públicos gratuitos, vamos a suponer, que puede utilizar la clase trabajadora, ¿verdad? Y esa es una manera que tiene la clase trabajadora de recuperar parte de la ganancia que es producto de su trabajo, de recuperarla a través de un impuesto del Estado que se convierte en algo que la clase trabajadora consume. ¿Estamos claros, verdad? Los trabajadores consumen lo que recibieron con su salario, y los trabajadores también logran que parte de la ganancia del capitalista, en vez del capitalista quedarse con ella, se convierte en ingreso público, que se convierte en hospitales, que los trabajadores consumen también, por así decirlo, ¿verdad? Lo utilizan. Por lo tanto, cuando uno está debatiendo y discutiendo cuál debe ser el impuesto que se le impone a los capitalistas, y si debe haber un impuesto a los capitalistas, y si debe ser más grande ese impuesto, o el impuesto debe venir de los trabajadores, ¿verdad? Eso es también lucha de clase, porque también está la clase obrera luchando por tratar de recuperar parte de la riqueza que ha creado por otro mecanismo que no es estrictamente el salario, para recuperarlo de alguna manera. A esto a veces se le llama el salario indirecto, ¿verdad? Este es el salario directo, el salario que recibe el trabajador directamente. Pero si hay, por ejemplo, una universidad pública que es gratuita y que los hijos de los trabajadores pueden ir a ella, es una especie de salario indirecto, ¿verdad? Parte del trabajo que yo hice
que dio una vuelta, pero regresó, ¿verdad? A mí, en la forma de unos servicios que yo recibo, ¿verdad? Así que cuando se discute el presupuesto del gobierno, cómo se va a financiar, con qué impuestos, cómo se va a utilizar ese presupuesto, si se va a utilizar para armamento o se va a utilizar para apoyar a los pobres, etcétera, eso también, ¿verdad? Es una forma de la lucha de clase. Bueno, pasamos entonces al segundo punto que quería discutir aquí, son 4. Y es decir, algunas palabras sobre el tema de la deuda, que es un tema que ha sido muy importante en la época neoliberal. Puerto Rico no es la excepción, ¿verdad? Si hay algo, ¿verdad?, que se ha discutido los últimos años en Puerto Rico, ha sido el tema de la deuda, y Puerto Rico no es la excepción. Esto es un tema muy caliente en toda la época neoliberal. Como ustedes sospecharán, se podría dar una charla completa nada más sobre ese tema de la deuda, así que yo voy simplemente a esbozar unos elementos básicos, muy básicos. La idea más elemental, un poco simplificada, pero no deja de ser importante, es la siguiente. El capital quiere, como ustedes sospecharán, en la búsqueda de su ganancia, lo hemos dicho ya, pagar los menos o los más bajos salarios posibles. Los capitalistas no quieren pagar salarios adecuados para que la gente pueda vivir, ¿verdad? Están constantemente tratando de quitar lo que pagan en salario. Y también quieren los menos posibles impuestos que les imponga el Estado. Las dos cosas por la misma razón, porque quieren retener su ganancia. Ellos tienen una ganancia, ¿verdad? Y mientras más bajos los salarios, mejor la ganancia, ¿verdad? Y mientras menos impuestos a pagar, mejor la ganancia. Así que ellos no quieren ni aumentar salarios, ni pagar salarios más altos, ni pagar impuestos más altos. Y si es posible reducirlos los dos, los reducen también. Estamos claros, ¿verdad? Ahora, hay un problema. Hay una limitación, porque si bien el Estado, si bien el capital no quiere pagar impuestos, la realidad es que el mismo capital necesita toda una serie de servicios de parte del Estado, ¿verdad? El capital necesita aparato militar, necesita aparato policíaco para empezar, ¿verdad? Necesita carreteras, necesita aeropuertos, necesita toda una serie de estructuras que muchas veces quien tiene la capacidad de proveerla es el Estado. Así que el Estado, a pesar de que no recibe lo que debiera recibir del capital, tiene toda una serie de necesidades de dinero. Ya siendo esto muy grande, no me va a caber todo, pero vamos a ver cómo lo metemos. Y lo mismo ocurre con los salarios, ¿verdad? Los capitalistas pueden reducir los salarios, mantener los salarios muy bajos, pero eso plantea un problema que lo dijimos la vez pasada, que es que los capitalistas no solo tienen que producir plusvalía, tienen que vender las mercancías. Si tú bajas los salarios, una parte importante del mercado, la mayoría de la gente que está en el mercado, tiene limitado poder de compra, ¿verdad? Tú no puedes reducir los salarios cada vez más y a la misma vez pretender vender cada vez más automóviles, ¿verdad? ¿Quién los va a comprar? ¿Verdad? Incluso piden los mismos capitalistas, bueno, pero ¿cuántos carros van a comprar cada capitalista? ¿Verdad? Van a comprar 600 carros. Así que entonces, aquí también hay un problema para el capital. ¿Cómo se soluciona esta situación? Pues una de las maneras que se soluciona es precisamente el que el capital, en vez de pagar salarios más altos, y el capital, en vez de pagar impuestos más altos, lo que hace es que le presta dinero. Le presta dinero al gobierno y le presta dinero a la gente, ¿verdad? La salida temporera a esta situación es un aumento tremendo de la deuda, ¿verdad? Usted no le paga salarios más altos a los trabajadores, pero le presta dinero para que puedan comprar, ¿verdad? X cosas, las cosas que sean. Y los trabajadores se endeudan cada vez más. Usted no le paga impuestos al gobierno, pero usted le presta dinero al gobierno, ¿verdad? Para que el gobierno pueda comprar cada vez más cosas también, ¿verdad? Así que entonces, las políticas de austeridad
se van a acompañar, las políticas de menos salario, las políticas de menos impuestos, van a generar también un creciente fenómeno de la deuda pública y deuda privada. De nuevo, estoy generalizando mucho. Diferentes países, esto se plantea de diferentes maneras, diferentes ritmos, diferente gravedad, pero quiero que vean el mecanismo general. Ahora bien, esto se combina con otro factor. El capital está en crisis. Sabemos que hay un periodo donde ha bajado la tasa de ganancia. Eso quiere decir que el capital se le hace difícil encontrar sectores productivos en los cuales invertir, ¿verdad? Hay una sobreproducción de automóviles, hay miles de automóviles que no se pueden vender. Usted tiene una gran cantidad de capital, usted no lo va a invertir en producir más automóviles. ¿A quién se los va a vender si ya el mercado está saturado, ¿verdad? Lo mismo con 40.000 otras mercancías. Así que los capitalistas tienen ocurre siempre en los periodos de crecimiento desacelerado, una cantidad de capital excedente que no encuentran cómo invertirlo de manera productiva, que es donde se genera la ganancia. Así que si ven limitada inversión productiva quiere decir producir bienes, ¿verdad? Automóviles, lavadoras, sillas, edificios, cámaras, lápices, plumas y todo lo demás. Buena parte de ese capital se va a invertir en lo que llamamos el sector financiero, el sector de la finanza, ¿verdad? Usted lo invierte o en los bienes raíces, ¿verdad? Usted no tiene que hacer nada con ese capital porque usted compra terrenos con la expectativa de que esos terrenos aumente su valor más adelante y después los va a poder vender a un mayor precio, ¿verdad? E inmediatamente aumenta un poco el precio que usted lo vende y compra otro y está especulando con bienes raíces por ahí. Y lo mismo con la finanza. Usted pone todo este dinero en Wall Street y se pasa tratando de ver cómo puede comprar unas acciones hoy y si mañana aumentan, no es porque a usted le interese mucho la inversión en ese sector, es que si mañana aumenta el valor de esas acciones, pues usted la vende con una pequeña ganancia y al otro día invierte en otra cosa y está toda esa masa de capital dando vueltas. Y una de las cosas es que se va a invertir toda esa masa de capital en el proveer, ¿verdad?, la deuda que hemos planteado, ¿verdad? ¿Estamos claros? ¿Verdad? Y aquí no voy a entrar en toda la fauna de instrumentos financieros que se han inventado recientemente, ¿verdad? Les doy un ejemplo, ¿verdad?, que es de los más famosos. En otras épocas, usted, por ejemplo, un trabajador hacía una hipoteca, cogía una deuda para comprar una casa, por ejemplo, ¿verdad? Y el banco le había hecho un préstamo para que compre la casa. Y el banco entonces recibe, ¿verdad? Usted piensa normalmente, ¿verdad? Recibe regularmente, ¿verdad?, el pago de la hipoteca que esta persona está haciendo, ¿verdad? Estamos claros. Eso ya no funciona así, ¿verdad? Ahora muchas veces una agencia hace un préstamo a una persona para que compre una casa, inmediatamente vende esa hipoteca, ¿verdad? Ya se deshace de esa hipoteca, ¿verdad? Otra empresa compra esa hipoteca y uno le tiene que pagar a esa otra empresa ahora. Eso ya implica que la que estableció la hipoteca y que no va a seguir con esa hipoteca va a tener un criterio probablemente bastante flojo, ¿verdad? Aunque yo sé que Brian no me va a poder completar la pago de la hipoteca, yo le hago la hipoteca porque él me hace la hipoteca y yo se lo voy a vender a otro, esto que bregue con el problema de Brian. Pero no solo eso, sino que se crean, por ejemplo, títulos financieros en que se coge esa hipoteca que yo le hice a Brian y se junta con otra hipoteca que se hizo por allá y otra hipoteca con pedacitos de esas hipotecas, ¿verdad? 10% de lo que paga Brian, más 10% de lo que paga Gabriela, más 10% de lo que paga aquel por allá, crean un título financiero cuyo ingreso es los pedacitos de un montón de hipotecas, ¿verdad?, que tú lo compras y tu ingreso es el ingreso de todo ese montón de hipotecas, ¿verdad? Que ya la gente ni sabía lo que estaba comprando, porque nadie puede, ¿verdad?, ni siquiera entender qué diablo es esto que estoy comprando, pero genera un ingreso hasta que un sector importante de esos deudores no paguen, en cuyo caso colapsó, ¿verdad? Lo que era antes una fuente de ingreso es un pedacito de papel que no tiene ningún valor, ¿verdad? Bueno, así que entonces tenemos esta situación. Claro, esto tiene sus límites. Por ejemplo, el Estado puede endeudarse
pero va a llegar un momento en que el pago de la deuda es tan grande que ya el Estado no puede seguir pagando esa deuda. Y caemos entonces en una crisis de la deuda, ¿verdad? Tengo que decirle que Puerto Rico es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Tenemos una economía que cobra muy poco impuesto a las grandes empresas, política de exención contributiva, que entra en un periodo de no solo no expansión, sino achicamiento de la economía, de crisis económica. Bajan los recaudos del gobierno. Bueno, si usted tiene una deuda cada vez más grande y los recaudos del gobierno son cada vez más bajos, va a llegar un momento en que los recaudos no van a dar para pagar la deuda, ¿verdad? No hay que ser ningún genio de las matemáticas para darse cuenta de eso. Y eso ocurrió en junio de 2015. El gobierno de Puerto Rico tuvo que reconocer, no podemos pagar la deuda, ¿verdad? Y por lo tanto, pero no es el primero. Crisis de la deuda ha habido en montones de gobiernos en el mundo durante todo el periodo neoliberal. Y claro, la crisis de la deuda se utiliza para intensificar las políticas de austeridad, ¿verdad? Los grandes bancos, el Fondo Monetario Internacional, le dicen al país que está en crisis de deuda: bueno, te vamos a dar un préstamo de tantos miles de millones de dólares para que pueda funcionar, pero tienes que privatizar estas empresas, tienes que eliminar estos derechos laborales, tienes que despedir a estos empleados públicos, etcétera, ¿verdad? Y lo utilizan para incrementar las políticas neoliberales que hemos dicho. De nuevo, el caso de Puerto Rico es perfecto, ¿verdad? Tenemos una economía en crisis, tenemos un gobierno que no cobra impuestos a las grandes empresas, tenemos una caída de recaudo del gobierno, tenemos un gobierno que por un tiempo trata de seguir funcionando cogiendo dinero prestado. Llega un momento en que ya no se puede coger más dinero prestado, por lo tanto se cae en el impago. Y aquí no llega el Fondo Monetario Internacional, llega la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Que cumple la función de decirle: bueno, vamos a renegociar la deuda, vamos a ver cómo llegan con esto, pero tienes que implementar estas políticas de austeridad. Tienes que reducir el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, tienes que reducir el empleo público, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que reducir los derechos laborales, y todas las políticas neoliberales se imponen a través de utilizar la crisis de la deuda para incrementar esas políticas neoliberales. Bueno, pero esto también va a generar crisis por otro lado, porque incluso el creciente endeudamiento privado también tiene un límite, ¿verdad? Usted lo sabe bien. Si usted puede seguir aumentando yo, por ejemplo, saco préstamos, ¿verdad? Y cada vez que saco un préstamo implica que lo que tengo que pagar cada mes en el préstamo, ¿verdad? Es mayor. Va a llegar un momento en que lo que tengo que pagar de los préstamos viejos es tan grande que aunque saque un préstamo no puedo aumentar mucho mi consumo, porque ya estoy totalmente endeudado. En el año, dicho sea de paso, ¿verdad? Aquí se aplica también, como habíamos dicho, que las políticas neoliberales aplican las políticas de regulación. Uno de los sectores que se desregula tremendamente es el sector financiero, ¿verdad? Que se expande durante la época neoliberal y que se permite todo tipo de transacción que antes incluso estaba prohibida. Para darle un ejemplo, producto de la Gran Depresión y el desastre de la Gran Depresión, se aprobó una legislación en Estados Unidos que se llamaba la ley Glass-Steagall, que era una ley que separaba diferentes tipos de bancos. Los bancos que reciben depósitos, ¿verdad?, que nosotros usamos normalmente, que usted deposita un dinero, una cuenta de cheque, de ahorro, lo que sea, por un lado, y los bancos que están en el negocio financiero, están en el negocio de comprar y vender acciones y todo lo demás, ¿verdad? Y esas dos actividades se separaron. Usted o es un banco de depósito comercial o es una agencia de finanzas, ¿verdad? No puede hacer las dos cosas a la vez, ¿verdad? Tiene que estar separado. Pues en 1999 el Congreso revocó esa legislación, ¿verdad? Y volvió a permitir que todas esas cosas se mezclaran. Y siempre se volvió a permitir todos estos tipos de títulos financieros fancy que les expliqué ahorita, ¿verdad? Resultado que en el año 2008, ¿verdad?, estalla una gran crisis financiera, que luego se convierte en una gran crisis de toda la economía. Se le conoce como la gran recesión, de la cual las economías desarrolladas no salen hasta el 2010 o el 2011, ¿verdad? Quizás ustedes son muy jóvenes para recordar esto,
pero fue una crisis gravísima, ¿verdad? De todo el sistema financiero y económico internacional. Y alguna gente, ¿verdad?, demasiado optimistamente planteaban que esto es el fin del neoliberalismo, porque demostraba la catástrofe a la que había llevado, ¿verdad?, todas las políticas neoliberales. Pero desafortunadamente el neoliberalismo no va a acabar a menos que lo acabemos nosotros, no va a acabar por su propia, ¿verdad?, por sus propias contradicciones. Bueno, así que entonces, como les dije, la deuda también ha sido un fenómeno, y el tema de la deuda también es, por tanto, un aspecto de lo que podemos llamar la lucha de clases en nuestra época, ¿verdad? Si hay una deuda, ¿quién la va a pagar? ¿Cómo se va a pagar? ¿Se debe pagar? ¿Verdad? Todos esos son temas, ¿verdad?, que tienen que ver con la lucha de los trabajadores y trabajadoras. En Puerto Rico se nos dice, pues el gobierno de Puerto Rico tiene una deuda, hay que pagar lo más posible, por lo tanto hay que imponer unas políticas de austeridad, porque las deudas se pagan, y los trabajadores tienen que pagar con su miseria la deuda que hay que pagar, ¿verdad? Nosotros no tenemos que resignarnos a eso. Nosotros podemos plantear, esa deuda no se puede pagar simplemente porque es insostenible, y el pueblo está por encima de la deuda, y por lo tanto no la vamos a pagar, y por lo tanto la vamos a anular, ¿verdad? Claro, eso no va a pasar porque lo digamos, hay que movilizarse para lograrlo, ¿verdad? Pero es una lucha, ¿verdad? Es una lucha. El mensaje que traigo es que la lucha no es simplemente por salarios más altos, también es por cuál es el presupuesto, cómo se financia ese presupuesto, para qué se usa ese presupuesto, cuál es la deuda, quién contrajo la deuda, cómo se va a pagar la deuda, a cuenta de quién se va a pagar la deuda, ¿verdad? Todos esos temas tenemos que empaparnos en ellos, ¿verdad? La clase trabajadora no puede decir simplemente, a mí lo que me preocupa es mi salario, a mí no me preocupa la deuda, a mí no me preocupa el presupuesto, eso haya que ver con el presupuesto. No, el presupuesto te va a afectar a ti, ¿verdad? Bueno, así que entonces, sobre este tema de la deuda, nosotros tenemos copia del libro de Toussaint de la deuda para la venta, no estoy seguro. Y el de no debe uno pagar también. Hay varios libros que son muy buenos. Hay un compañero de la Cuarta Internacional que se llama Daniel Toussaint, se ha escrito muchísimo sobre este tema, y tiene muchos libros que resumen muy bien y muy claramente todas estas cuestiones referentes a la deuda. Tiene un libro que se llama Sistema Deuda, ese mismo es. Ese libro es muy bueno para los que quieran trabajar. Bueno, pasamos al tercer tema. ¿Dónde está mi borrador? Esta ley no debe uno pagar un permiso de la protesta. Ah, sí. entonces, muy rápidamente vamos a discutir la relación entre neoliberalismo y democracia, o más bien, no la relación, la contradicción entre neoliberalismo y democracia. Porque es muy interesante, como muchas veces se presenta el neoliberalismo como un socio o un agente o algo que fomenta la libertad. Se habla menos de la democracia, a veces se habla de la democracia también, pero es interesante ver cómo existe una contradicción muy fuerte entre neoliberalismo y democracia, incluso democracia más limitada que uno pueda imaginarse. Varias cosas que se pueden decir rápidamente. Una es el hecho de que el neoliberalismo, como hemos dicho, se caracteriza por ataques sistemáticos, constantes, a la clase trabajadora, ¿verdad? En el sentido más amplio. Usted quiere romper las uniones, usted quiere romper las huelgas, usted quiere bajar los salarios, usted quiere eliminar derechos laborales, usted quiere eliminar derecho a universidad pública gratuita, ¿verdad? Usted quiere aumentar la matrícula. Todas esas medidas neoliberales que podemos decir. Es previsible y se comprueba que esas medidas van a generar resistencia. La gente no se va a quedar tranquila. Usted abre el periódico, ¿verdad? Y va a ver en muchos lugares del mundo resistencia. Resistencia porque aumentaron el costo de la gasolina, resistencia porque aumentaron
el costo del agua, resistencia porque están privatizando la energía eléctrica, resistencia porque aumentaron la matrícula. El país que sea, el sitio que sea, ¿verdad? Hay montones de resistencia por todos lados. Si hay resistencia, para poder imponer esa política, va a ser necesaria la represión. Así que no es raro que la época neoliberal se haya caracterizado también por toda una serie de políticas de muchos gobiernos de aumentar sus instrumentos para poder reprimir, ¿verdad? Si usted sabe que va a tener que reprimir, usted se prepara y usted aumenta la policía, le da mejores armas, la entrena para controlar motines, ¿verdad? Amplía el ejército, ¿verdad? Hace todo lo que sea necesario porque usted sabe, ¿verdad?, que usted va a hacer algo y este va a reaccionar, así que usted se protege en contra de eso con un aparato represivo. Así que ya de entrada podemos sospechar y se puede ver que el neoliberalismo va a venir acompañado de estados que estén más dispuestos y que estén preparados y que se preparen para utilizar la represión cuando la represión sea necesaria para imponer las políticas que la gente no va a aceptar tranquilamente. ¿Estamos claros? Un segundo elemento es el hecho de que, y tiene que ver con esto, el neoliberalismo sabe que los organismos electos, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, más doctrinalmente, los organismos electos, por ejemplo, como la legislatura, aunque sean del tipo más corrupto y limitado que pueda haber, están de alguna manera bajo la presión de la gente, del electorado, por ejemplo, ¿verdad? Usted tiene un individuo que ocupa un puesto en la legislatura y es un tipo patronal, es un tipo totalmente enemigo de la clase trabajadora, pero quiere seguir ocupando su puesto legislativo. Y para seguir ocupando su puesto legislativo tiene que obtener suficientes votos, ¿verdad? Mientras haya elecciones, necesita los votos. Y por lo tanto, incluso en ese limitado sentido, a veces se siente cohibido de tomar posiciones tan terribles que sabe que le van a quitar votos, ¿verdad? Porque puede peligrar su reelección, por ejemplo. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Un ejemplo concreto, Tomás Rivera Chats, ¿verdad? Nadie puede pensar, ¿verdad?, que es un amigo de la clase trabajadora, que es una persona progresista, es un político burgués vinculado con la burguesía, donde defiende los intereses de esa clase. Ahora, Tomás Rivera Chats quiere seguir siendo senador, y para ser senador necesita los votos de mucha gente, ¿verdad? Y él, por ejemplo, hasta ahora, por ejemplo, él ha juzgado que lo que en Puerto Rico es la ley de 80, que es la ley de despido injustificado, ¿verdad? En Puerto Rico usted lo despiden, pues tiene que haber unas justificaciones que dice la ley. Si no se cumple una de esas justificaciones, el patrón tiene que pagarle una compensación, tiene que pagarle una mesada, ¿verdad? No quiere decir que no lo va a votar, lo va a votar, pero le tiene que pagar una compensación. Eso no existe en todos los lugares. Usted va a Alabama, que existe employment at will, como en muchos estados de Estados Unidos, que quiere decir que a ti te votan y a Dios nos vemos, ¿verdad? Y te digo, te voté y te fuiste, ni un chavo frito te doy, te pago lo que te debo el salario y te fuiste, ¿verdad? No tengo ninguna responsabilidad contigo. Vos has trabajado 20 años en mi empresa y te voté, ¿verdad? En Puerto Rico, felizmente, gracias a luchas obreras, no es así, ¿verdad? El patrono, a menos que tenga una serie de razones ahí dispuestas en ley, tiene que pagarte una mesada. Y mientras más tiempo tú hayas trabajado, más alta es la mesada, ¿verdad? Etcétera. Los patronos están locos por eliminar eso, ¿verdad? Los patronos están locos por eliminar esa disposición. Ellos quisieran que en Puerto Rico fuera employment at will, ¿verdad? Pero Tomás Rivera Chats y otros legisladores dicen, no puedo dar el lujo de eliminar esto, porque si yo elimino esto, el rechazo que va a ser tan grande que me puede costar el puesto. Y por lo tanto no se han atrevido a quitarlo, ¿verdad? No se han atrevido a eliminarlo. ¿Qué lección extraen de esto los patronos y los neoliberales? Que tenemos que tratar que lo más posible las decisiones económicas más importantes no las tomen organismos electos, ¿verdad? Porque los organismos electos están bajo presión de la gente. ¿Entienden lo que estoy diciendo, verdad? Que ellos quisieran entonces que la política económica la tomara un organismo que nadie elige, y como nadie lo elige, pues no tiene que preocuparse, ¿verdad? A ellos les gusta, por ejemplo, la Junta de Control Fiscal, porque la Junta Fiscal nadie la eligió y nadie la puede sacar, y la Junta de Control Fiscal puede decir
bajamos los salarios de todo el mundo en Puerto Rico, si pudieran hacerlo, decirlo mañana. Y a ellos no les preocupa, porque a ellos no van a la reelección, ¿verdad? Ellos están fuera de nuestro... Y ellos quisieran que la mayor cantidad de decisiones económicas se tomen de esa manera, ¿verdad? Que no entren los organismos electos a participar en ese proceso. Y esto, claro, se presenta muchas veces, ahorita veremos eso muy astutamente, como diciendo, no queremos que los políticos intervengan, ¿verdad? No queremos que los políticos intervengan en este proceso. Déjalo fuera, que se está no deje, vean, no queremos que y claro, como los políticos tienen tan mala fama, pues mucha gente dice, sí, sería mejor, ¿verdad?, que un grupo de expertos decida esta cosa, ¿verdad? Pero eso es realmente sacarlo del proceso democrático. Yo les doy un ejemplo de esto en diferentes, cuando yo fui candidato a la gobernación, no sé si todavía insisten en eso, hay sectores, por ejemplo, el periódico El Nuevo Día en un momento dado impulsaba mucho esta idea de que los secretarios de educación, la Secretaría de Educación, ¿verdad?, criticando el hecho de que cada vez que viene un nuevo gobernador cambia el secretario de Educación, cambia la política de educación y no se puede hacer nada, ¿verdad? Pues que entonces el secretario de Educación o la secretaria se nombre por 10 años, ¿verdad? Y esa persona va a estar ahí por 10 años tomando decisiones, ¿verdad? Y alguna gente puede decir, eso está súper chévere, porque ya liberamos la Secretaría de Educación del control de los partidos, ¿verdad? Porque el problema son los partidos, ahorita ponemos, ¿verdad? El problema con eso es que ahora tiene una persona que está ahí por 10 años, que nosotros no la podemos sacar, porque va a estar ahí por 10 años, decidiendo lo que le da la gana. Si esa persona decide que lo que hace falta son las escuelas charter y desmantelar el sistema de educación pública, pues lo hace. Y nosotros no podemos dentro de 3 años decir, no, este tipo para afuera, porque esto es lo que está destruyendo el sistema, porque está ahí por 10 años. Realmente no lo están sacando del control de los políticos, lo están sacando del control de la gente, ¿verdad? Es de donde lo están sacando. Y de igual manera, quiere decir que si la alianza gana las elecciones y la alianza tiene una política económica X, ahora que ganó las elecciones, tiene el apoyo del pueblo, no puede poner en vigor su política económica porque el secretario de Educación está puesto ahí por 10 años. Y aunque la gente votó por X, él sigue aplicando Y. Entonces, ¿verdad? No es, pero a la burguesía le gusta la idea de que la mayor cantidad de decisiones posibles las saquemos, ¿verdad?, y las pongamos en manos de estos expertos que nosotros vamos a controlar, en vez de que estén en manos del proceso electoral. El tercer elemento es el elemento teórico. Y es bien interesante porque uno puede demostrar, y no es que uno lo demuestre, es que ellos mismos lo dicen. Si ustedes leen a los teóricos del neoliberalismo como Hayek, ellos hacen un argumento casi explícito en contra de la democracia. O sea, para el neoliberalismo la democracia es un problema, ¿verdad? ¿Por qué razón? El neoliberalismo parte de la idea de que el mercado básicamente es infalible, o es lo que mejor funciona, ¿verdad? Y por lo tanto, cualquier intervención del gobierno o de agencia que sea en el funcionamiento del mercado es negativa. Lo que hace es distorsionar la perfección. ¿Se entiende cuál es el razonamiento, verdad? Ellos parten de un dogma, el mercado es perfecto, el mercado lo arregla todo. Si hay una crisis, no es producto del mercado, es producto de que alguien vino y distorsionó el mercado, alguien no permitió que el mercado funcionara adecuadamente. La solución es eliminar la distorsión, porque el mercado es perfecto. Iba a decir algo. Que hay personas que plantean que nos encontramos ahora mismo en el nuevo neoliberalismo. Como que cuando vemos las políticas que se están tomando en Estados Unidos con Trump, pues sí hay una influencia del Estado en el mercado a través de los aranceles, pero que se hace obviamente pues para eliminar esa intervención de otras personas y que la economía se mantenga local. Ahorita llegamos a eso, no lo olvides, ¿verdad? Paso por paso. Pero incluso ahora vamos a llegar un poquito, pero todavía no completamente. Así que el mercado funciona perfectamente, ese es el dogma. Si hay un problema es que algo lo distorsionó, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasa? La democracia
implica, como dije ahorita, que la gente elige a unos políticos a gobernar. Y usted diría, bueno, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que el mercado, que es perfecto, funciona, lo mismo los neoliberales lo dicen, con premios y castigos, ¿verdad? El mercado premia al que es eficiente, al que es trabajador, al que es innovador, ese va a tener ganancia, ese va a tener empleo y va a prosperar. Pero al que es un vago y no es innovador y es ineficiente, a ese lo va a castigar, ¿verdad? Y esa es la manera que el sistema logra que todo mejore, ¿verdad? Estamos claros cómo es la lógica. Pero ¿qué pasa? A la gente, para empezar, a mucha gente eso no le va a gustar, ¿verdad? Hay un montón de gente desempleada, que el mercado los dejó desempleados por la razón que sea, y en vez de esperar que el mercado rectifique ese problema, que es lo que habría que hacer, ¿verdad? Intervienen, le exigen a los políticos que intervengan en el mercado y que adopten una política de apoyo a los desempleados, o que aumenten el salario mínimo, o que reglamenten qué sé yo qué cosa, ¿verdad? E intervienen en la economía. Y los políticos, como quieren salir reelectos, ¿verdad? Pues van a acceder a esas peticiones de la gente. ¿Se entiende claro lo que estoy diciendo? ¿Verdad? En los casos más extremos del neoliberalismo van a decir los losers, los que han perdido en el mercado, le van a exigir a los políticos que los protejan. Los políticos los van a proteger con medidas que distorsionan el mercado, ¿verdad? Así que entonces para esta gente, el hecho de que haya un gobierno que electo por la gente, que hay unos políticos que dependen del voto de la gente, es un problema, porque no se van a atrever a hacer lo que tienen que hacer, ¿verdad? Como Rivera Schatz, que no se atreve a eliminar la ley 80, ¿verdad? Que van a hacer cosas que no deben hacer, ¿verdad? La gente les pide X, ¿verdad? Un aumento del salario mínimo y estos políticos se lo dan porque quieren salir electos de nuevo, ¿verdad? Y eso para los neoliberales es algo terrible. Así que para ellos, como dije, la democracia misma es un problema. Y mientras menos decisiones puedan tomar los oficiales electos y tomen los oficiales no electos, mejor para el neoliberalismo. Y ahí puede haber entonces hay una ironía, ¿verdad? Porque el neoliberalismo, que dice estar en contra del Estado, necesita muchas veces un Estado fuerte que resista la presión de la gente para que intervenga, ¿verdad? Y ahí tú te das cuenta que realmente el neoliberalismo no quiere eliminar el Estado, lo que quiere es un Estado que imponga el orden del mercado. No sé si está claro lo que estoy diciendo. El orden del mercado va a generar descontento. Y los neoliberales quieren un gobierno que sea sordo a ese descontento, ¿verdad? Aguántense que el mercado lo va a arreglar y nosotros no vamos a hacer ninguna reforma. Lo que pasa es que es difícil, ¿verdad? Que los políticos aguanten mucho tiempo si la crisis es tremendamente profunda. Así que entonces, si ustedes leen, por ejemplo, tienen la paciencia de leer la cuenta de Twitter de Gustavo Vélez, que es uno de los ideólogos del neoliberalismo puertorriqueño, él muchas veces se queja, ¿verdad?, de que en Puerto Rico no hay políticos que tengan la valentía de hacer las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Esa es su queja constante. ¿Verdad? Usted diría que él aplaudiría al gobierno PNP, etcétera. No, él se pasa criticándolo, porque dice, no se atreven, ¿verdad? Tienen que eliminar la ley del salario mínimo, y no se atreven porque le tienen miedo al voto. Tienen que eliminar la ley de despido injustificado, y no se atreven, ¿verdad? Y nosotros necesitamos un Milei que tenga los cojones, como dicen ellos, de venir y cortar todo eso, ¿verdad? Por eso piensan que el PNP es de izquierda ahora. Sí, no, para ellos el PNP es de izquierda. ¿Cuál es ahorita lo voy a coger, ¿verdad? Pero ¿cuál es el cuco de los neoliberales en esta discusión? Ya no, muchas veces no es el comunismo, es el socialismo, es el populismo, ¿verdad? Fíjense la obsesión que tienen los neoliberales con el populismo, porque ellos lo que les molesta son los políticos que le ofrecen cosas al pueblo, ¿verdad? Por eso que son populistas, que le va a costar a los patronos. Porque como quieren ser electos, ¿verdad? Toda la campaña en contra de la alianza, por ejemplo, del Super PAC Democracia y Prosperidad, el Super PAC patronal, esos son unos populistas.
Unos populistas que le van a prometer a la gente villas y castillos, ¿verdad? Y que lo que va a traer es un desastre. Pero eso les preocupa mucho, ¿verdad? El populismo. Y cuando ellos dicen que no queremos populismo, realmente lo que están diciendo es que queremos democracia, ¿verdad? La guerra de ellos contra el populismo es la guerra contra líderes políticos que respondan a cosas que el pueblo quiere. El pueblo quiere que asuma el salario mínimo. Y un político que diga yo estoy de acuerdo, soy el salario mínimo, los niveles a decir, mira, un populista, ¿verdad? Para ellos, que un político le haga, escuche, ¿verdad?, lo que el pueblo está quejándose de cómo funciona esta economía de mercado, ya es populista y es parte del enemigo. Bueno, así que estamos claros, ¿verdad?, con respecto a esto, ¿verdad? En la práctica es fácil demostrar cómo el neoliberalismo no se puede aplicar sin aumentar la represión, porque el neoliberalismo va a generar resistencia y el Estado va a responder a la resistencia con represión. Pero incluso teóricamente, los teóricos neoliberales entienden que la democracia es un problema para ellos, ¿verdad? Porque la democracia permite a la gente, de alguna manera, resistir los males del mercado, y eso ellos no lo quieren tolerar. Entonces, dos cositas y termino. ¿Cuánto tiempo llevo? Hora y 10. ¿Ah? Hora y 10. Y una hora. Ok, acabo rápido. La lucha contra todo esto, lo digo muy rápidamente. Uno puede, si hiciéramos aquí la lista de todas las cosas que yo dije ahorita, lo tuviera aquí: la privatización, la reducción de salarios, la destrucción del estado de bienestar, los impuestos regresivos, ¿verdad? Toda la lista de cosas que hice ahorita, ustedes se la tienen apuntada por ahí. Evidentemente, en la lucha contra el neoliberalismo empieza por luchar contra todo eso. Queremos imponer impuestos a las grandes empresas. Queremos ampliar el gasto público en vez de reducirlo. Nos oponemos a la privatización y queremos revertir la privatización. Queremos aumentar los salarios, queremos aumentar el salario mínimo. Todas las cosas que yo puse aquí, ¿verdad? Todas y cada una de ellas, tenemos que oponernos a cada una de esas políticas. Ahora, nosotros también sabemos que todas esas cosas que nosotros estamos luchando por ellas van a enfrentar una resistencia terrible, y que si ganáramos el gobierno, supongamos por ejemplo que en algún momento ganáramos las elecciones y tratáramos de implementar todas estas medidas que contrarresten esto que planteo aquí, nos vamos a enfrentar como he planteado muchas veces, al sabotaje sistemático de las grandes empresas. Van a dejar de invertir, van a sacar su capital de Puerto Rico, ¿verdad? Van a generar desempleo, van a generar escasez, van a hacer todo tipo de sabotaje en contra de un gobierno que intente hacer estos cambios. Y por lo tanto, ese gobierno se va a ver en algún momento en el dilema: o avanzamos y empezamos a desmantelar muchos aspectos de la economía capitalista, o nos retiramos por la resistencia de los capitalistas, ¿verdad? El primer camino lleva, por las etapas que sean y los caminos que sean, no se puede predecir ahora, a un derrocamiento del capitalismo y sustitución del capitalismo por otra cosa. El segundo camino lleva a el desprestigio, ¿verdad?, del intento de hacer cambio y su derrota, ¿verdad? Así que entonces nosotros tenemos que luchar contra todas las políticas neoliberales, pero tenemos que luchar también conscientes de que acabar con esas políticas a mediano o largo plazo va a requerir acabar con el capitalismo, ¿verdad? Y por lo tanto organizarnos no solo para luchar contra esas cosas específicas, sino luchar contra el sistema en su conjunto. Bueno, dada la hora, yo tenía ahora una sección que espero que sea interesante, pero que se puede convertir en una charla aparte, que es, nosotros en esta época neoliberal escuchamos constantemente, no lo voy a explicar ahora, todo tipo de argumentos, a veces incoherentes, a veces incompletos, ¿verdad? Pero flotan por ahí toda una serie de argumentos en defensa del neoliberalismo y atacando nuestra alternativa, que es importante que nosotros la discutamos y tengamos algún tipo de respuesta a esos argumentos. Por ejemplo,
La idea esta de que el mercado lo arregla todo y lo regula todo. La idea de que si concedemos impuestos más baratos a las grandes empresas, eso va a producir desarrollo económico y todos nos vamos a beneficiar. La idea de que el mercado y el neoliberalismo garantizan la libertad de las personas, que eso se plantea muchísimo. La idea de que la solución a nuestros problemas es el empresarismo, que todo el mundo se convierte en un empresario, que todos debemos aspirar a convertirnos en un empresario. La idea de que el capitalismo y el neoliberalismo representa igualdad de oportunidades para todo el mundo, ¿verdad? Que todo el mundo pueda. Vinculado a la idea del empresarismo, la idea de que todos debemos aspirar a ser jefes de nosotros mismos. Tienes que aspirar a ser jefe de ti mismo. La idea de que el mercado y el liberalismo corresponden a la naturaleza humana, ¿verdad? Que eso es lo que el ser humano, lo que mejor encaja con la naturaleza del ser humano. La idea de que el enemigo es el populismo, que ya lo mencionamos. La idea de que la ayuda a los pobres y a los desempleados fomenta la dependencia. Y debemos eliminar eso, estoy seguro que lo hemos oído 40.000 veces. Y debemos luchar contra esa. La idea de que el problema en Puerto Rico son los políticos. El problema no es el capitalismo, son los políticos, ¿verdad? O la clase política, o los partidos políticos son el problema, ¿verdad? Eso puede que sean parte del problema, pero no son el problema. Y así toda una serie de cosas que uno escucha por ahí en todo momento y que sería bueno, ¿verdad?, discutir rápidamente cómo uno responde con buenos argumentos en contra de todas esas cosas y otras más que no voy a listar. Así que yo lo que propongo entonces es que lo dejamos eso para la próxima sesión y dejamos esto aquí. Ustedes pueden hacer las preguntas que quieran. Tú hiciste una pregunta, adelantaste una pregunta sobre Trump y demás. Tú tienes toda la razón. La política de Trump no es un neoliberal Clásico. sí, no es un liberal, él no es nada clásico, él es un caótico, ¿verdad? O sea, Trump, pedirle coherencia a Trump es, ¿verdad? Pero no es un neoliberal coherente. Y de hecho, los neoliberales más, por ejemplo, uno de los think tanks grandes neoliberales en Estados Unidos es el de los hermanos Koch. Los hermanos Koch son unos millonarios que han financiado un montón de fundaciones, instituciones, etcétera, para promover el evangelio neoliberal. Y ellos, por ejemplo, han escrito han escrito textos, algunas de estas instituciones muy fuertes criticando a Trump por la política de los aranceles, ¿verdad? Sabemos lo que son aranceles. Aranceles son impuestos que le pone un gobierno a productos que vienen del extranjero, ¿verdad? Si usted va a importar, qué sé yo, café a X país, ¿verdad? Puede que el café esté libremente a ese país o que haya un arancel y que diga que por cada libra de café que usted entre a ese país tiene que pagar 5 centavos, ¿verdad? Pues tiene que pagar 5 centavos, ¿verdad? Un impuesto que tiene que pagar que por lo general va a implicar que el café dentro de ese país se va a vender a 5 centavos más, ¿verdad? De lo que de otro modo se vendería, producto de que el que compra el café pues, quiere recuperar los 5 que pagó para entrar el café en el país. Y evidentemente es una limitación del libre comercio, ¿verdad? Es una barrera al libre comercio. Y en ese sentido no está de acuerdo con la política de libre comercio de los neoliberales. Y algunos neoliberales han criticado a Trump por asumir la política, ¿verdad?, de altos aranceles, ¿verdad? Y Trump ahí está combinando políticas neoliberales por un lado con políticas que le convienen al imperialismo norteamericano según su entender en este momento, que rompen con el neoliberalismo. Una de las cosas ¿verdad?, que no pude discutir hoy, lo discutiremos la vez que viene, pero lo adelanto, es que el neoliberalismo, una cosa es la teoría, que puede ser muy coherente, y otra cosa es la práctica de los gobiernos. Los gobiernos son totalmente incoherentes y no tienen ningún reparo en hacerlo, ¿verdad? El neoliberalismo dice, el mercado lo arregla todo, el mercado lo autorregula todo, ¿verdad? Lo plantea Alan Greenspan, que era el jefe de la Reserva Federal, lo planteaba Bernanke, que era el jefe de la Reserva Federal cuando estalló la crisis del 2008, lo planteaban todos los gobiernos liberales, el Estado que no se meta, el mercado allá que decida, ¿verdad? Ahora, cuando estalla la crisis del 2008, inmediatamente los grandes bancos y demás, que se ven al borde de la bancarrota,
dicen el Estado que venga y los rescate, y lo rescatan, ¿verdad? El Estado entra y los rescata, o sea que ellos no creen en el Estado hasta que ellos necesitan el Estado, ¿verdad? Y la crisis del 2008 se hubiese convertido en una gran depresión como la de la década del 30, si no fuera porque el Estado interviene y rescata, ¿verdad? El Carrión del Banco Popular habla del mercado, de la libre empresa y toda la cosa, pero cuando vino la crisis del 2008, su banco recibió varios millones de dólares, ¿verdad? No recuerdo ahora la cantidad, pero una cantidad grande. Me acuerdo cuando yo fui candidato en el 2016 a la gobernación, yo lo traía muy a menudo, ¿verdad? Ustedes hablan muchísimo de libertad de empresa, pero ustedes cogieron tantos millones de dólares del gobierno federal, ¿verdad? Para no irse a la bancarrota. Entonces, parece que el Estado es malo cuando ayuda a los pobres, pero cuando ayuda a los bancos, pues entonces no hay problema, ¿verdad? Y hay que tener que ver cómo uno responde a eso, porque la respuesta, por ejemplo, que yo daba no era no salven a los bancos, ¿verdad? Si no salvar a los bancos y no salvar, por ejemplo, a General Motors, implica que la economía se ve en una depresión terrible. Eso es terrible para la clase obrera. Desempleo, miseria, etc. A nosotros no nos interesa que eso pase. Hay que rescatar a los bancos y hay que rescatar a las grandes empresas. Pero si el gobierno las rescata con fondos públicos, pues entonces que el gobierno sea dueño de las empresas. Nosotros rescatamos General Motors, pero General Motors se convierte en propiedad pública. Nosotros la rescatamos con fondos públicos. Banco Popular lo rescatamos, bueno, porque se convierte en un banco público, ¿verdad? Pero no puede ser que ustedes sacan ganancias privadas, nosotros lo rescatamos y después siguen sacando ganancias privadas, nosotros habiendo rescatado, ¿verdad?, esa empresa. Así, ¿verdad?, que ¿verdad? Pero ese tema lo podemos coger la vez que viene. Vi unas preguntas por ahí. Bueno, no, Con un poquito de agua. Que añadir eso, que también los neoliberales se quejan de la intervención del Estado, pero también para los subsidios, que no que los subsidios también ellos gozan de los subsidios. Sí, un ejemplo bien bonito, que de hecho es muy de actualidad, porque yo vi un reportaje el otro día en el Nuevo Día, creo que fue, que el titular era como empresarios muy preocupados con los recortes del PAN. Entonces los empresarios fueron los que hicieron la campaña en contra de democracia y prosperidad, ¿verdad? En contra de nosotros, en contra del populismo, en contra de que el Estado se meta en la economía, pero ahora les preocupa que el Estado se salga de la economía, ¿verdad? Y confiesan que ellos dependen del Estado, ¿verdad? Tanto que hablan del Estado, pero todos estos comerciantes dependen de que el gobierno le pase un cheque a los consumidores y que con el cheque del gobierno los consumidores vayan a su empresa. Entonces realmente es una empresa privada que depende de los fondos públicos, ¿verdad? Entonces ahora resulta que, ¿verdad? Y uno se entiende así, bueno, ustedes no creían que el Estado se saliera de la economía. Bueno, pues Trump les está haciendo lo que ustedes querían, está sacando el Estado de la economía. No hay cheque para los pobres. Ahora, ¿quién le van a vender ustedes? Y ahora están protestando, ¿verdad? Y quieren que el Estado pague un cheque para yo poder seguir sacando ganancias. Entonces, como dije, no son coherentes. O sea, ellos son coherentes en una cosa, su ganancia. Si para obtener su ganancia les conviene sacar el Estado, lo sacan. Si para obtener su ganancia les conviene que el Estado se meta, que se meta, ¿verdad? En la defensa de la ganancia, en eso son absolutamente coherentes. ¿Cuál es el pensamiento neoliberal en cuanto al pago del desempleo, ya que como que es la primera fila de ¿verdad? De la economía para que no caigan uno? Bueno, los teóricos más coherentes están en contra de eso. O sea, ellos están en contra de todo. Fíjate que el pago del desempleo lo que hace es amortiguar un poco el impacto y el miedo que provoca el desempleo. El capitalismo necesita desempleo. ¿Por qué? Porque el capitalismo necesita imponerle a los trabajadores que están empleados una jornada de trabajo suficientemente larga y una intensidad de trabajo suficientemente intensa como para poder obtener la mayor ganancia posible. Y el mecanismo más importante para obligarte a hacer todo eso es el miedo a quedarte sin empleo. Ese es, ¿verdad? Fíjense, imagínense que mañana por obra maravillosa una madrina socialista que baja del cielo y estableciera que todo el mundo tiene empleo seguro. No te pueden botar de tu trabajo. Eso es el poder total para la clase obrera, ¿verdad? Porque el miedo más grande desaparece. Y tú llegas a tu trabajo y dices, yo voy a trabajar, relax hoy. No, tienes que trabajar más rápido, no.
voy a trabajar, este es el paso que yo creo que es saludable. Ah, pues te voy a votar. No puedes votar porque la madrina dijo que ya no se puede votar a nadie. ¿Verdad? Desapareció el martillo más grande, ¿verdad? Como que darle por la cabeza a un obrero, que es decirte, o haces esto o vas para la calle. Y para que esa amenaza de que vas para la calle sea creíble, tiene que haber en la calle 20 o 30 dispuestos a coger el empleo, ¿verdad? Porque si no hay nadie dispuesto a coger el empleo, también funciona lo que dije, ¿verdad? Necesitas un carpintero, ¿dónde vas a conseguir un carpintero? Si todos los carpinteros están empleados, ¿dónde vas a conseguir un carpintero? Ah, el patrón no va a tener que bregar con... Ahora, si hay 10 carpinteros allá afuera desempleados, el patrón le va a decir, si tú no quieres el empleo, con este trabajo, perfecto, con este salario, perfecto, vete a buscar otro empleo, y aquí yo empleo a José, que está aquí dispuesto a coger tu trabajo ahora mismo, ¿verdad? Así que el capitalismo necesita trabajadores desempleados para poder presionar a los que están empleados para que acepten las imposiciones del capital. Si caer en la miseria absoluta, si el desempleo es caer en la miseria absoluta, que tú sabes que si me votan me quedo sin nada, pues entonces tú vas a ser mucho más vulnerable, ¿verdad? Ahora, si es un país donde hay un seguro por desempleo bien fuerte, que tú sabes que si te votan, te pagan por 6 meses 80% de su salario, que tienes seguro médico, porque hay un seguro médico universal, ¿verdad? Que tienes toda una serie de cosas garantizadas, porque la escuela es gratis, el transporte público es casi gratis o muy barato, pues tú dices, bueno, pues puedo bregar, que me despida y tengo 6 meses para buscar otro empleo y no me voy a quedar en la miseria, no me voy a quedar en la calle. O sea que mientras más cómoda sea la situación del desempleado, menos, ¿verdad?, temible es la amenaza, menos efectiva es la amenaza del desempleo, y mientras más terrible es la amenaza. Por lo tanto, los neoliberales y los patronos quieren reducir al mínimo, ¿verdad?, cualquier ayuda a los desempleados para aumentar esa presión sobre los empleados para que acepten cualquier cosa. Esa es una de las razones por las cuales una de las campañas fuertes del neoliberalismo es tratar de dividir a la clase trabajadora entre los empleados y los desempleados, ¿verdad? Siempre están bombardeando, fíjate, tú trabajando y sudando la gota gorda, y aquellos que no trabajan cogiendo beneficios sin dar un tajo, ¿verdad? Para que los trabajadores empleados piensen que su problema es el que está peor que él, que está desempleado y recibiendo un cheque insuficiente. Ese es mi problema, ese es el que vive del cuento, en vez de darse cuenta que el que vive a costa suya es el patrono, que la coja ¿verdad?, y pelee con el desempleado y el empobrecido, ¿verdad? Pero esa es una de las campañas, ¿verdad? Y toda esa campaña de si las ayudas a los desempleados lo que fomenta es la dependencia y todo lo demás, ¿verdad? Van en esa dirección, ¿verdad? De fomentar el odio y el desprecio por el que está desempleado, por el que está empobrecido, de los que están empleados, en vez de que los empleados vean, ¿verdad?, quién es el que se está beneficiando tanto de la miseria de aquellos como de los bajos salarios que recibe el que está empleado. Ellos eliminarían el salario mínimo, ¿verdad? Nosotros planteamos en una sociedad cualquiera tiene que haber un salario mínimo. Nadie debe obligarse a trabajar por debajo de cierto nivel mínimo de vida, ¿verdad? Según los teóricos neoliberales, el salario mínimo es el culpable del desempleo, ¿verdad? En la lógica de ellos. ¿Por qué razón? Porque tú tienes ellos dicen, hay un capitalista que emplearía trabajadores. Hoy en Puerto Rico el salario mínimo es, creo que 10.50, ¿verdad? Hay capitalistas que emplearían trabajadores a 9 pesos. No pueden pagar 10.50 a su empresa, pero los emplearían a 9 pesos. No los pueden emplear porque la ley exige que paguen 10.50. Por lo tanto, se quedan desempleados. Por lo tanto, quien crea el desempleo es el salario mínimo, ¿verdad? Es un razonamiento, ¿verdad?, absurdo, pero ese es el razonamiento de ellos. Si eliminamos el salario mínimo y los patronos pueden contratar a los trabajadores a cualquier salario, pues entonces no va a haber desempleo, ¿verdad? Porque los patronos van a pagar 1 peso la hora. O sea, el argumento de esta gente es si dejamos que los patronos paguen la miseria más miseria que pueda haber, pues no va a haber desempleo, ¿verdad? Que es una manera de admitir, el capitalismo puede emplear a todo el mundo después que le paguemos una miseria, ¿verdad? Pero esa es la lógica
Entonces ellos, ¿verdad?, son muy astutos y le dicen a los desempleados: tú estás desempleado porque yo no te puedo emplear porque la ley me lo impide. No es el capitalismo que genera desempleo, no, es la ley. Es el gobierno el que te está manteniendo desempleado, ¿verdad? Y así hay 40.000 argumentos, ¿verdad?, neoliberales que flotan por ahí de alguna medida. A veces la mejor refutación es la práctica. Cuando yo entré en la legislatura en el 2021, uno de los proyectos de ley que más impulsamos, aquí Brian trabaja en mi oficina, era el aumento del salario mínimo, ¿verdad? Que era $7.25 la hora en 2021 y ahora es $10.50. Y fueron todos los patronos a las vistas públicas a decir que esa ley de aumento del salario mínimo era un desastre, ¿verdad? Eso iba a ser el apocalipsis de la economía de Puerto Rico. Iba a aumentar el desempleo a niveles nunca vistos. Iban a fracasar miles de empresas si nosotros aumentábamos el salario mínimo. Y se aumentó el salario mínimo de $7.25 a $10.50, que no es un aumento pequeño, y el desempleo en Puerto Rico está más bajo que nunca. Y no han desaparecido miles de empresas, ni hubo ningún apocalipsis de nada, ¿verdad? Lo que pasa es que esa gente va a defender su ganancia. Ellos saben que con $7.25 tienen una ganancia que no quieren si tienen que pagar $10.50. Así que cualquier medida que tú traigas que limite sus ganancias, y lo mismo pasó con con la medida que pretendía devolver los derechos laborales, ¿verdad?, que esa la aprobamos también, y en ese caso la Junta de Control Fiscal la anuló y la liquidó. No hemos podido, ¿verdad?, restablecer esos derechos. ¿Había otras preguntas por ahí o comentarios? Ajá. La semana pasada mencionó a Milton Friedman. No me diga usted, me hace sentir viejo. Ajá. Sí, Milton Friedman, sí. Mencionaste a Milton Friedman como profeta y mencionaste el evangelio del neoliberalismo. De pronto, porque yo había leído esta teoría como que se estaba, no sé si son analistas recientes, algo que habían dado la idea de que el neoliberalismo compró una característica casi desescalada. Sí. Que la fe del mercado, ya eso no sería como mencionar, ellos no son coherentes, ellos serían por una fe más a la ganancia, que si eso es verdad, que ya en verdad pasa lo mítico Sí, bueno, la historia del neoliberalismo como teoría es muy, muy interesante. De hecho, yo me leí un libro hace poco, ¿dónde está? Es un libro gordote que está por ahí tirado, The Big Myth. Ese libro es bien interesante, El Gran Mito. Se llama El Gran Mito, ¿verdad? Y es un libro de cómo lo que él llama, ¿verdad?, toda la campaña neoliberal y patronal, sobre todo en Estados Unidos, ha logrado convencer a una gran parte del público de que efectivamente la solución es el mercado y el gobierno o lo público es el problema, ¿verdad? Y habla, eso lo ha estudiado otra gente, ¿verdad?, de cómo ha sido un esfuerzo que claro, tienen el dinero para hacerlo, ¿verdad?, pero que cubre todos los niveles, desde los niveles teóricos más sofisticados y abstractos, ¿verdad?, que la gran mayoría de la gente ni entra, ni lee, ni discute, ¿verdad?, hasta los medios de comunicación masiva y todo lo que hay en el medio, ¿verdad?, las iglesias, los programas académicos en las universidades, el cabildeo con los legisladores en la legislatura, ¿verdad?, es todo un aparato, ¿verdad?, toda una ecología de todo tipo de organismos que se asegura de ir impulsando esa doctrina. En 1944 lo que fue, como yo dije, luego de la Gran Depresión, con sus consecuencias tan terribles, la misma burguesía, ¿verdad?, tuvo que repensar muchas cosas para bregar con su sistema. Y de ahí vienen todas las políticas que yo expliqué al principio, la consagración, vamos a decir, durante 3 décadas de Keynes como el teórico más importante, ¿verdad?, del pensamiento económico en el capitalismo, que trataba de hacer la síntesis entre el movimiento del mercado, la economía capitalista, con la necesidad de intervención del Estado, que la cosa marche, ¿verdad?, el concepto de la economía mixta, etc. Habían otros economistas, pero Keynes era como el más destacado. En ese momento, lo que hoy llamamos los neoliberales era un grupo muy marginal, que nadie les hacía caso, y alguna gente incluso pensaba que son unos locos, unos dinosaurios que no tienen ninguna noción de realidad, ¿verdad?
Hay una respuesta famosa, yo la dije la vez pasada, en una de esas polémicas. El más importante de aquellos otros era Hayek, ¿verdad? Un economista austríaco, y él planteaba esas políticas inflacionistas que ustedes plantean y demás, a la larga van a llevar a una crisis muy grave, ¿verdad? Y Keynes le contesta, bueno, a la larga todos estamos muertos, tú sabes, como diciendo, fíjate, ¿verdad? Nosotros tenemos que bregar con la crisis que tenemos ahora, a la larga sabe Dios, ¿verdad?, lo que va a pasar, ¿verdad? Eso no podemos nosotros, no tenemos el lujo de esperar todos esos años que tú, ¿verdad?, que tú planteas que hay que esperar. Y ellos crearon Hayek y otro grupo de gente, una decena de gente, crearon una sociedad que se llamaba la Sociedad del Monte Pelerín. Era como un club muy casi secreto, eso se ha estudiado muchísimo. No es una teoría conspirativa ni nada por el estilo, ¿verdad? Un grupo de economistas y de algunos hombres de negocio, etcétera, que empiezan a reunirse muy conscientemente de que eran una minoría, de que no era lo que predominaba en la política de los gobiernos, pero que ellos querían mantenerse fiel a su teoría neoliberal. Y Hayek, por ejemplo, escribió un libro muy famoso en ese contexto, que en Estados Unidos, por ejemplo, se promueve tremendamente por toda una serie de empresas, que se llama Camino de Servidumbre, The Road to Serfdom, que lo que demuestra es que cualquier medida de intervención del gobierno en la economía, como el salario mínimo, cualquier cosa de esta naturaleza, es camino de la servidumbre. Vamos a acabar esclavos del Estado, ¿verdad?, si permitimos que se instituyan estas reformas. Ese era un texto, como explica este libro que acabo de decir, bastante retante desde el punto de vista del lector, ¿verdad? Era un libro más técnico, escrito con un estilo intelectual un poco complejo, que no era muy bueno para las masas, vamos a decir, para los lectores menos capacitados o menos instruidos. Y entonces Friedman, que está en la misma onda, escribe, creo que es en 1960, un libro que sí está escrito con un lector mucho más popular, mucho más amplio, que se llama Capitalism and Freedom, ¿verdad? Que es como uno de los Biblias de los neoliberales, ¿verdad? Por las que ellos juran y perjuran, que como les dice el título, pues lo que trata es de establecer una equivalencia entre capitalismo y libertad. Y si usted quiere libertad, pues tiene que defender el capitalismo. Y ese libro, pues, es uno de los, ¿verdad?, Entonces, cuando viene la crisis del 70 y demás, que los gobiernos cambian su política, que cambia toda la situación económica internacional, pues entonces esos teóricos que habían sido bastante marginales hasta ese momento, de pronto se convierten entonces en las figuras de culto, en las figuras de respeto, y que Keynes cae en desgracia, ¿verdad? Y Hayek se convierte en un ejemplo de esto. Es uno de esos, yo creo que es uno de los ejemplos, ¿verdad?, de cómo el capitalismo muchas veces se basa en el fraude y el engaño. Muchas veces se habla del Premio Nobel de Economía. Ustedes han oído hablar de Stiglitz, el ganador del Premio Nobel de Economía. El Premio Nobel de Economía no existe, no existe. El Nobel, que fue el que creó los premios Nobel, estableció unos premios Nobel, creo que son de ciencia, de literatura, de paz, creo que esos son, ¿verdad? Esos son los que existen. Él no estableció ningún premio Nobel de economía, no existe un premio Nobel de economía. El Banco de Suecia, un banco de Suecia, estableció una cosa que se llama el premio en honor a Alfredo Nobel, que no es un premio Nobel, ¿verdad? Es un fraude porque cogen el nombre de Nobel ¿verdad?, para poder decir el premio Nobel de Economía, pero realmente no es el premio Nobel de Economía, es un premio que da un banco, no lo da ninguna academia de economistas, es un banco que da el supuesto premio Nobel, ¿verdad? Y en el 75, 76, 77, por ahí le dan el premio Nobel a Hayek, le dan el premio Nobel a Friedman, ¿verdad? Que era como una indicación de que estos son los cheches ahora, ¿verdad? Estos son los cheches ahora en la época que está empezando. Ajá, Jorge. Yo estudié en la Universidad de Chicago, que entonces tuvo Friedman, y hay una capilla cerca de la escuela de negocio que convirtieron, esto es en serio, la capilla la compraron y la convirtieron en el museo en honor a Gary Becker y a Milton Friedman, y justo donde estaba yo no sé,
ahí tienen a Milton Friedman. O sea, una cosa religiosa. Sí, sí. No, y como yo dije ahorita, el punto de partida de ello es la infalibilidad del mercado. El mercado es infalible, el mercado funciona. Ese es el punto de partida, eso es incuestionable. Si hay un problema, es porque alguien intervino con el mercado, ¿verdad? Eso no se puede, en su pensamiento, eso no se puede refutar, ¿verdad? Si tú dices, no, pero ellos dicen, el mercado funciona bien. No, pero el mercado no funciona bien. Mira la crisis que hubo en el 2008. Sí, pero la crisis del 2008 es producto de que no se dejó que el mercado funcione adecuadamente. La solución a la crisis es más, para ellos la solución a la crisis es siempre más mercado, ¿verdad? Es que no hay suficiente mercado en su razonamiento. Incluso los modelos económicos lo hacen bien bonito para explicártelo. Sí. Tanto modelos como las fórmulas matemáticas te lo tratan de precisar de la manera más posible. Sí, ¿no? Que la intención es despolitizar la disciplina totalmente. Yo no soy un experto en eso, pero todo lo que yo veo es que tú partes de muchos de todos los modelos económicos académicos actuales parten de la idea de que el mercado funciona. Y tú haces todo un modelo económico para demostrar que el mercado funciona. Si el modelo que tú hiciste no demuestra eso, porque lo que sale es como algo contradictorio, es que el modelo está mal. No es que la realidad está mal, es que la teoría está mal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro, nosotros somos marxistas, no estamos enamorados del capitalismo. Y si nosotros examinamos el capitalismo y vemos que hay una contradicción en el capitalismo, no tenemos ningún problema con decir, hay una contradicción en el capitalismo, ¿verdad? Pero los neoliberales no pueden hacer eso. Si en su teoría descubren que hay una contradicción, para ellos es que hay una aparente contradicción. Parece que la teoría está mal, porque el mercado funciona. Si la teoría dice que el mercado no funciona, es que la teoría está mal. Hay que ver cómo reformulamos la teoría para que demuestre que el mercado funciona. Porque el mercado funciona, eso está dado, ¿verdad? No es es un punto de partida que es incuestionable para ellos. Ajá. Es un estilo de darwinismo social. ¿Cómo fue? Un estilo de darwinismo social. Sí, bueno, la concepción de ellos, si uno lo quiere extender, ¿verdad? Es que el mercado ha existido siempre. O sea, en la locura neoliberal, ¿verdad? Desde el primer ser humano que cogió un pedazo de piedra y lo usó para romper una almendra, pues ya eso es capital, ese pedazo de piedra es capital, ¿verdad? Y si cambió esa almendra por una manzana que alguien había, ¿verdad? Pues eso ya es el mercado, ¿verdad? Y desde siempre ha existido, ¿verdad? El determinismo social, el concepto de determinismo social, ¿verdad? Es un concepto amplio. Lo que quiere decir por lo general es que se entiende que las actitudes, las ideas, etcétera, de la gente está determinada por la situación social, ¿verdad? En que se encuentra. ¿Ah? Yo creo que el darwinismo social. Darwinismo, fue lo que tú dijiste. ¿Qué pensaba que he dicho? No, tú dijiste darwinismo, es que estoy mal, yo dije determinismo. Sí, muchos de ellos son perfectamente afines con la idea del darwinismo social, ¿verdad? Que eso sea de paso es una mala adaptación de Darwin, ¿verdad? Porque mucha gente se dice, por ejemplo, el mercado funciona con las leyes de Darwin porque es la supervivencia de los más aptos, ¿verdad? Los que son más innovadores, los que son más proactivos, etcétera, pues sobreviven, y los que son ineficientes pues desaparecen, igual que en la naturaleza, ¿verdad? El primer problema con esa teoría es que la supervivencia de los más aptos no es una frase de Darwin, ¿verdad? Es una frase de un filósofo burgués bastante reaccionario que se llama Spencer, ¿verdad? Bueno, Darwin no habla de supervivencia de los más aptos, para empezar, ¿verdad? Así que es una utilización bastante fatula y fraudulenta de la teoría de Darwin, ¿verdad? Para tratar de justificar el capitalismo. Mi formación académica fue en el sistema público de los Estados Unidos a nivel de high school y sobre college. Y estas premisas neoliberales se presentan como factuales en nuestra educación pública. ¿Cómo es que nos podemos enfrentar con una clase de profesionales que se ha criado en esta educación pública que suena, bueno,
presenta todos estos Sí, argumentos sí, ¿no? neoliberales. Sí, como yo dije, el neoliberalismo es un aparato que va desde lo más sofisticado, textos de economía súper especializados, que nadie los va a leer menos 2 o 3 especialistas, hasta programas radiales de comentario de la nueva derecha, tú sabes, toda esa gente, y todo lo hay de por medio. Profesores universitarios, iglesias de diverso tipo. Ese libro de Smith lo estudia muy bien. Y yo creo que la única manera de enfrentar eso es construyendo, ¿verdad?, la resistencia de los movimientos sociales, ¿verdad?, laboral, ambiental, etcétera, y tratar de formar y de reclutar a los representantes de, ¿verdad?, de esas disciplinas que sean afines a nuestras posiciones, que en la actualidad van a ser una minoría, ¿verdad?, porque la mayoría va a estar con el sistema. Una de las cosas que estaba diciendo ahorita, ¿verdad?, en cualquier sociedad, menos una que esté al borde de una revolución, las ideas dominantes van a ser las de la clase dominante, ¿verdad? No podemos esperar que vivamos bajo el neoliberalismo y que la clase capitalista controle las fuentes de riqueza y controle los medios de educación y que la ideología nuestra de izquierda sea la predominante en esos espacios, no, ¿verdad? La predominante va a ser la que defiende el sistema como algo bueno o inevitable, ¿verdad?, o natural o lo que sea. Pero pues tenemos que construir los movimientos y tratar de atraer hacia nosotros felizmente son una minoría, pero los hay, ¿verdad? Hay economistas de izquierda y gente que trabaja este tema, ¿verdad?, tratando de contrarrestar la opinión predominante. Ese libro que yo estoy diciendo, por ejemplo, es un libro que está en la lista de bestseller del New York Times, ¿verdad? Y, o sea que mucha gente lo lee. Y es un libro, no es un libro socialista, ¿verdad? Los autores no son socialistas, pero son muy fuertemente antineoliberales, ¿verdad? Y plantean eso, y tenemos que construir la resistencia. Pero lo que tú dices es cierto, lo que se enseña, la vez que viene lo vamos a discutir, ¿verdad? Pero toda esta ideología del empresarismo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Todo lo que se enseña a la gente, todo el mundo tiene que ser empresario, ¿verdad? Yo no sé si todo el mundo es empresario, ¿quién va a trabajar en las empresas, ¿verdad? Pero todo el mundo tiene que ser empresario, ¿verdad? Y todo el mundo tiene que tratar de tener su propio kiosco, ¿verdad? Y su startup, y su qué sé yo qué cosa, ¿verdad? Y hay toda una ofensiva tremenda para que todos los jóvenes, ¿verdad? Yo presenté un proyecto de ley nosotros presentamos un proyecto de ley en la legislatura para que en las escuelas se enseñe sindicalismo, se enseñe cómo organizar una unión, se enseñe con los derechos laborales que usted tiene, se enseñe cómo organizar un piquete. Lo puse porque es que la Constitución de Puerto Rico reconoce varios derechos. La Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho a la organización sindical, a la negociación colectiva, a la huelga y a establecer piquete. Yo creo que es la única constitución del mundo que reconoce el derecho a establecer piquete. Está en la Constitución. Entonces los legisladores se reían, pero ahora Bernabé quiere que a los niños en la escuela les enseñen a hacer piquete. Yo dije, gente, yo lo que quiero es que les enseñen la Constitución. La Constitución de Puerto Rico dice que usted tiene derecho a establecer piquete. Bueno, pues enseñen a la gente cómo ejercer su derecho. Para algo está en la Constitución, ¿verdad? Usted los enseña a votar. Usted los exhorta a votar, pues exhórtelo también a que se organicen para ejercer estos derechos, ¿verdad? Y el argumento nuestro era, en nuestra sociedad, a ustedes les puede que no les guste o no les guste, la mayoría de la gente, abrumadoramente, no van a ser empresarios. Usted puede educar a todo el mundo que usted quiera para que sea empresario, pero la mayoría de la gente del capitalismo nunca van a ser empresarios, siempre van a ser trabajadores y trabajadoras asalariados. ¿Verdad? ¿Cómo puede funcionar una economía capitalista si no es que la mayoría de la gente son asalariados y asalariadas? Entonces, tenemos que educar a la gente. 90% o más de la gente que se va a dar de la escuela pública van a ser asalariados. Entonces, lo que tenemos que enseñarles no es empresarismo, lo que tenemos que enseñarse es cómo organizarse como asalariados, ver lo que van a hacer. Pero puedes estar seguro, ¿verdad? Como tú sospecharás, ese proyecto de ley lo metieron en una gaveta y ahí se quedó y nunca se aprobó, ¿verdad?
pero ¿verdad? Pero la campaña es sí, todo el mundo empresario ahora. Y yo no tengo nada en contra, eso lo discutimos una vez pasada, o sea, los pequeños empresarios son los que muchas veces son más esclavos de su negocio que dueños de sus vidas, ¿verdad? Viven esclavizados a su negocio, compitiendo con las grandes empresas, sin seguro médico, sin jubilación, sin nada, ¿verdad? Una situación terrible, pero les han vendido la idea de que si tú eres dueño de tu pequeño negocio, pues eso es la solución a tus problemas. Y los primeros que saben que eso no es así son muchos pequeños empresarios, ¿verdad? Pero me dicen por aquí que debemos terminar ya. La vez que viene vamos a seguir con el tema.